Regresando a la Cuba republicana, hoy tocamos un tema que fue una completa sensación en la sociedad de aquella época. Conoce más sobre las casas Villa Jabón Candado y toda la historia que tienen detrás a continuación. Fue tanto el interés y el debate que existió precisamente en este video, en la parte de los comentarios, que no me pude contener, no me pude aguantar las ganas de hacerle todo un video relacionado con estas famosas casas Villa Jabón Candado. ¿Que no sabes de qué te estoy hablando? Pues rápidamente te pongo en contexto. Mientras usted lavaba su ropa con el jabón de marca Candado, podría ocurrir que cuando este se desgastase, encontrara una cápsula con un cupón premiado. La emoción era tanta, ya que con pocos centavos usted podría tener toda una de estas Villas Jabón Candado. Este era el sueño de todas las mujeres, sobre todo las amas de casa de la Cuba de la década de 30, 40 y 50. Resulta y resalta que este ingenioso sorteo formaba parte precisamente de una de las estrategias publicitarias más audaces y efectivas de la historia cubana. La firma Crucedas & Company Inc., fundada por dos hermanos de origen catalán, escondían aleatoriamente en sus jabones unas cápsulas que podían ser canjeadas por viviendas. Esto, obvio, era una táctica completamente genial para que las personas, cuando fueran al mercado, prefirieran más este jabón, tratando de ser uno de ellos los afortunados. Las casas, diseñadas al estilo de renacimiento colonial español, se entregaban completamente amuebladas y financiadas con las grandes ganancias de esta firma. En la fachada de estas viviendas siempre te ibas a encontrar un letrero bien grande que dice Villa Jabón Candado, formando parte de una estrategia publicitaria duradera, ya que mientras la casa estuviera en pie, la publicidad permanecía. Se estima que se construyeron alrededor de 100 Villas Jabón Candado a lo largo de toda Cuba en los 20 años que duró esta campaña. Si no es menos cierto que se hizo con el objetivo de impulsar las ventas, le propiciaron muchas viviendas a muchas personas aquí en Cuba, convirtiéndose desde ese entonces en todo un referente de marketing cubano. Un dato curioso es que estas viviendas fueron pioneras en América en el uso de energía solar para calentar agua. A través de un sistema de tuberías en el techo, el agua se calentaba con el intenso sol cubano antes de ser utilizada en el hogar. Todo esto mucho antes de que la conservación de energía se popularizara en Estados Unidos y de que los calentadores solares se introdujeran en Cuba como una novedad. Como muchos se deben haber percatado, el inicio del video lo hacemos justamente en el Vedado, donde ustedes saben que en algún momento, en tiempos ancestrales, vivía la gente más adinerada de la ciudad. Yo vine a esta parte precisamente para iniciar este video, intentando, digamos, buscar Villas Jabón Candado acá en el Vedado, que estoy casi seguro que aquí debe haber, pero en este caso me dieron direcciones muy ambiguas, direcciones que me llegan muchas de ellas y no encontré absolutamente nada. Entonces, como en esta vida no se puede cambiar lo seguro por lo inseguro, vamos a movernos a otra parte de la ciudad. Aquí les muestro unas pequeñas imágenes del Hotel Nacional, por cierto, porque en otra parte de aquí de La Habana sí tenemos evidencias de casas que perduran precisamente hasta con el letrero de Villa Jabón Candado. Así que acompáñenme. Para comenzar nuestro recorrido en búsqueda de estas casas Villa Jabón Candado, tuvimos que movernos específicamente a el municipio de Playa, que aquí voy a estar poniendo un mapa para que se ubiquen y sepan en qué parte de la ciudad se encuentra esta zona en la cual estamos. La primera casa que vamos a visitar, que ya la tenemos ubicada, se encuentra en la avenida o calle 41, que es precisamente donde estamos caminando, justamente en 41 y 50. Y ya que Playa es un municipio que hace rato no visitábamos, mientras vamos localizando estas casas, voy a irles mostrando los alrededores para que vean parte de la arquitectura de esta parte de la ciudad y demás. Aquí damos con la primera casa Villa Jabón Candado. Como pueden ver, encontramos en este video que, de hecho, por el precio de una encontramos dos, porque justamente al lado de esta hay otra, como pueden ver, lo que no, ya no tiene el letrero, pero sí tiene como que el logo. Y me quedé completamente impresionado ver dos pegadas. Incluso ya estuve hablando un poco con la señora de la casa. Es una señora que lleva 5 años viviendo ahí, o sea que no es la propietaria original. Vamos a acercarnos un poco. Y como pueden ver, ya la adaptaron completamente. Ya no es una casa, ya viene siendo como tipo un edificio que lo alargaron y tienen más apartamentos. Y bueno, ahí tienen el logo. Ella me está diciendo, ay, qué pena que la casa está destruida, pero bueno, nosotros nada más queremos ver la fachada y cómo se encuentran en la actualidad. Entonces vamos a bordearla para que se den cuenta que extendieron la propiedad y ahora en la actualidad, como pueden ver, hay muchísimos más apartamentos. Incluso
casas normales en la parte de abajo. O sea que lo alargaron bastante. Pero bueno, me quedo completamente impresionado. Como por el precio de una encontramos dos. Vamos ahora a mostrarles un poco más de la otra, que la otra sí parece que es una casa aparte, no le hicieron otra extensión en la actualidad. Y me estaba contando la señora que en toda esta calle 41 hay varias y precisamente por eso nos movimos a la parte de playa. En una acto de investigación que tuve que leerme todos los comentarios de esas publicaciones de Facebook que hicieron respecto a este tema. Hay muchas personas comentaron direcciones y tuve que nutrirme de ellas para poder venir hacia acá. Miren, esta como ven, sí es una casa normal. ¿Saben? No tiene ninguna modificación, no la extendieron, no le hicieron más apartamentos. ¿No ven? Por ejemplo, miren estas. No son exactamente iguales arquitectónicamente, pero como que tienen ese corte republicano. Para la gente que vivió aquí, aquí hay una especie de cine que se llama Sala Avenida. No sé si estará funcionando ahora, pero bueno, pasé por aquí y quería mostrárselos en este video. Estamos justamente aquí en 41 y 58, dirección Fail. Y por eso les digo que me ha costado bastante, pero bastante trabajo localizarlas. Porque en todos esos posts la gente comentaba muchas direcciones y cuando llegas a las direcciones no hay nada. Incluso le pregunto a la gente que vive por aquí y me dicen que no. Entonces la otra que me dijeron los mismos vecinos aquí de playa era la que se encontraba en 41 y 60. Vamos a ver. Todo de loco metiéndome entre las entrecalles porque veo una que otra casa que se parece y me acerco para ver si realmente fue una vieja o un candado. En la misma esquinita hay una. Me dijeron que en 60 había una. No es 60, es 51. Es la misma manzana. ¿Esta que cae es? 58B, es 58B. Ah, son 358. A B y C. 58. Ajá. 58B, 58C y para allá arriba existe 58A. Ya. Díganme algo, yo he perdido entre las calles de playa porque no sabía que habían 358. 58 A, B y C. Pero bueno, qué bueno. Hay un dicho aquí en Cuba que dice que el que pregunta llega a Roma o llega a viejo. No recuerdo bien el dicho. Les cuento que llevo bastante rato dando vueltas aquí en 41, tratando de localizar las otras que tenía como que en el listado de las direcciones. Y ha sido imposible precisamente por el hecho de que muchas en la actualidad se han modificado a tal punto de que ya no mantienen absolutamente nada de lo que fue en aquel entonces la casa vieja o un candado. Entonces yo les voy a mostrar una que entre las direcciones y yo preguntando y las personas coincidían en el mismo sitio, yo la voy a grabar por si acaso, caballeros. Si fue o no fue, bueno, ustedes me dejarán saber allá abajo en la parte de los comentarios. Incluso estuve hablando con un señor que lleva 60 años viviendo aquí, que es esta, que está precisamente en 41 y 60. En la actualidad, como ven, creo que no mantiene nada de las villas a un candado. Y además es ahora una casa de renta. Pero bueno, yo la grabo por si acaso, porque a lo mejor fue, a lo mejor no. Tuvimos que movernos a otra parte de la ciudad. Estamos, como pueden ver aquí, La Ceguera, en el municipio de Marianao nuevamente. Tuvimos que coger un carro ahí de 41 y nos dejó aquí en La Ceguera y me costó 50 pesos. Gente de Marianao que esté viendo este video, no crean que me haya olvidado de ustedes. Pronto estaremos por aquí, simplemente tengan un poco de paciencia porque hay muchos contenidos que he tenido que sacar antes, pero ya les informo que próximamente vamos a estar por aquí descubriendo más de este municipio. Por lo pronto, ahora voy camino a una casa, vías a un candado que localicé por estos lares y por eso es que estamos por estos alrededores. Finalmente llegamos a la avenida 51. Qué manera de caminar. Pero bueno, en lo que voy llegando a la ubicación exacta de estas villas o un candado que les voy a mostrar, déjenme decirles que están bien escondidas. Ni remotamente te las vas a encontrar en el mapa si las buscas en Google Maps o algo así. Y esta la encontré de mera casualidad un día que tuve que venir en Vuelta a la Lisa y en el carro pasé y mirando para los lados. Ya hace rato, hace semanas tenía esta idea metida en la cabeza y cuando pasé por ella dije, mira una aquí escondida.
Y entonces desde ese entonces ya como que le hice fijación y la recuerdo, ¿sabes? Dónde estaba precisamente. Aquí está. Si le hubiesen quitado lo de Villa Jabón Candado y el logotipo del candado, ya fuera una casa que pasara completamente desapercibida y yo no me hubiera dado percatado que esto era una Villa Jabón Candado. De hecho, se pueden dar cuenta, le pasó a lo mismo que a la primera que grabamos. Se extendió y ahora en la actualidad es prácticamente un edificio. Lo único que conserva es la fachada de esa parte de arriba, que como pueden ver sigue diciendo Villa Jabón Candado. Pero ya en la actualidad es prácticamente un edificio lleno de departamentos. Que eso obviamente en algún punto lo extendieron para que vivieran más personas aquí. Y una extensión bastante, pero bastante larga. Déjenme decirles, miren, todo esto forma parte del edificio, hasta aquí atrás. Increíble. Para abarcar más este tema, creo que no podríamos quedarnos tan solo en La Habana. Por eso, con la magia de la televisión, nos transportamos justamente al oriente de Cuba, en una zona en específico que saben que tuve la oportunidad de visitar hace unas semanas atrás. Estoy hablando de nada más y nada menos que la provincia de Holguín, y se sorprenderán con todo lo que encontramos allí relacionado con este tema. Nos transportamos a Holguín, específicamente en Aguilera, esquina Progreso, en una parte de aquí que se conoce como Vista Alegre, porque en las publicaciones de Facebook donde se habló mucho del tema, encontramos esta dirección y yo estaba casualmente por aquí y nos encontramos con esta, que ahora vamos a preguntar si realmente es, porque es muy difícil verdaderamente dar con ella, saber que son realmente estas casas, así que vamos a acercarnos para preguntarle. Tiene como especie de, no sé, como algo antiguo, que ahí puede que esté o estuvo en algún momento el sello del candado de la Villa Candado. No, por eso mismo, porque vimos que tenía eso ahí y dijimos, bueno, ahí seguro venía el sellito ese de Villa Candado. Esta yo te voy a decir porque yo me puse a estudiar esta casa, o sea, Sí. investigar el año 40. Del año 40. Construida el 40. Y era de un famoso Marrero, Herrera y Marrero, que eran unos dueños de todo el Holguín. Sí. Los almacenes C21 que están en la calle Freixo, está allá, que donde están Guaranta de Arroz, y era el que estaba en San Andrés, uno que se despino. En cada reparto aquí Sí. había un almacén, y ellos eran los dueños de almacenes. Compraban Herrero, se murió en Cuba. Yo era un jovencito que ya con 18 o 20 años murió. Yo comenzaba con él. Vivía a matar por en esa casa de él. Y él venía a conversar conmigo. Y le decía, pero este es un almacén. Dice, mira, el almacén yo cogí y compraba el frijol en Velacco a 3 centavos la libra. Sí, a 3 centavos la libra. Y Sí, todo, eran otros tiempos. O 6 kilos para fin de año que la gente compraba. Y yo guardaba todo ese almacén lleno de frijoles, chícharos, garbanzos, cosas. Y entonces después lo vendíamos a los bodegueros y esos kilos cada libra, así como 3 kilos en cada libra, era rico antes. Sí. Hoy no, y son más inquietos. Sí, no. Casualmente el señor con el que estábamos conversando, que nos estaba dando indicaciones, trabajó en la construcción de estas casas Villa Candado. Y este así tiene las de la ley de ser una casa Villa Jabón Candado. Increíble. Incluso guarda como la arquitectura de esta parte delantera, que van a ver a lo largo del video todas las imágenes de esta ventana en específico. La parte de la casa donde iba el sellito del candado. Se casó, mi mamá alquiló la casa, después fue que vino el triunfo de la revolución y todas las casas de eso, de cada uno. Pero la señora de esta casa se lo ganó lavando un jabón. Era lavandera. ¿Es fallecida la señora? ¿Eh? ¿Es fallecida la señora? Yo pienso que sí. Ya. Sería genial hablar con ella. Ella debe haber fallecido. Porque los hijos de ella vinieron aquí para conocer la casa. ¿Verdad? Sí. Ah, mira, qué Pero interesante. esto hace años. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Me pareció increíble este reto que me tracé a partir de los mismos comentarios que ustedes me dejaron y todo el debate que hicieron en ese video. Además, en ese preciso momento, no sé si es que las casualidades están escritas o no, se hizo como tendencia nuevamente este tema, sobre todo en una plataforma como Facebook, la red social de Facebook, de todo lo relacionado con las Villas Jabón Candado. Muchas personas haciendo posts, comentando dónde habían, y yo me nutrí de todo eso para traerles este video en el día de hoy, que espero les haya gustado. Más que obvio que aquí incluimos las pocas que pudimos descubrir. Fue bastante complicado localizarlas aquí en La Habana, porque ya muchas están completamente transformadas, y logré dar con las que se encuentran, digamos, vigentes al día de hoy, con su arquitectura, con el letrero de Villa Jabón Candado. Sé que ustedes me van a ayudar a localizarlas poniendo ahí abajo en la parte de los comentarios otras direcciones, quién sabe, y podamos hacer una segunda parte intentando localizar el resto, al menos de las que se encuentran acá
en La Habana. Muchas gracias como siempre por ver el video hasta el final y por todo el apoyo que me brindan semana tras semana con el contenido que les comparto por acá por el canal con muchísimo amor y muchísimo cariño. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Recuerden que los quiero muchísimo. Yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.